lo espera uno y te clava esa daga en la espalda, en la cintura. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, Hola, Sebastián y Verónica. Los saludamos. Gracias por esperar. Buenos días. ¿Cómo les van? Gracias a ustedes. Faltaba más. Coméntenos, hoy vamos a hablar del ciático, pero ¿qué nombre tiene profesionalmente? ¿Cómo lo tratan ustedes a este tema? Bueno, en realidad lo primero que sucede, que la otra vez habíamos nombrado algunas cositas, es que el ciático es un nervio que empieza propiamente en la zona de la cadera. Lo que la gente llama dolor del ciático, en realidad es un atrapamiento de la raíz completa S1 en general, que es la que sale de la parte lumbar. O sea que es el primer error en realidad. Se confunde en el ciático con una raíz nerviosa que nace un poquito más arriba. Ajá. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es lo que vos contabas así en el tráiler de la charla, del señor que se queda duro, que hace un esfuerzo y siente una electricidad en la zona posterior de todo el miembro inferior hasta la punta del pie o hasta el talón. Es la presentación clásica y es la presentación que en realidad, de nuevo, para ser técnicamente correcto, tenemos que decir que es un atrapamiento nervioso más alto que no sería del ciático. Pero después lo que sucede es que hay un montón de gente, diríamos la mayoría, que tiene dolores irradiados a la pierna, pero no hacia toda la pierna, sino a veces hacia el muslo o hacia el glúteo, y eso también le llaman ciático. Y ahí ya es un error un poquito más severo, porque ahí sí, no es ni el ciático ni la raíz, sino un montón de dolores en general musculares o ligamentarios que tienen y pueden tener irradiación hacia los miembros inferiores, pero que no tienen nada que ver con un problema del nervio, digamos, de ningún nervio, ni del ciático, ni de la raíz, ni de ningún nervio en particular. Entonces, como que en algún punto los nervios están sobrevalorados como responsables de cualquier dolor que se irradia, digamos. No todos los dolores irradiados son nerviosos. Esa sería la primera premisa que quería exponer hoy. No todos los dolores irradiados, si se me irradia, entonces tengo un nervio atrapado. No, hay un montón de dolores irradiados que no tienen nada que ver con un atrapamiento nervioso. Perfecto. Medicina, me dice, ¿cómo paro el dolor rápido hasta ver un profesional? ¿Es verdad lo que dice la publicidad? Esas cremas que nos venden, esas pastillas. Mira, yo la verdad que en ese sentido me parece que lo primero que hay que tratar de hacer es tener cuidado con lo que se consume, porque muchas veces en el tren de parar el dolor de cualquier manera no logran parar el dolor, sino que logran seguir teniendo dolor y además una hemorragia digestiva o algún problema mayor por haber consumido antiinflamatorios de más. Entonces también hay que tener en cuenta que el dolor es un aviso de alarma. Y si el cuerpo te está avisando que hay un problema, vos no podés tapar la alarma de cualquier manera porque justamente es un mecanismo biológico. Entonces esto sería como si se te prende una luz en el auto de que te falta aceite. ¿Cómo hago para que se me apague la luz de la... Y en principio de tener por aceite. No, pero no tengo aceite. A mí lo que me molesta es la luz. Entonces terminar rompiendo el tablero a martillazo para no ver la luz. Y bueno, ya tenemos dos problemas, no tenemos aceite y hay un señor que rompió el tablero a martillazo. ¿Se entiende? Me hizo acordar al dueño de un taller que una vez hizo eso, le cambió el foquito, le puso uno quemado, ya no prende más. Exacto. Bueno, pará, es el ejemplo perfecto, porque tapar el dolor, yo te puedo dar morfina endovenosa. Ahora, yo tapo el dolor y vos el atrapamiento nervioso lo seguís teniendo. Claro, no, tal cual. Pero además de eso, en el caso este que estamos haciendo la comparación, el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para tener 25 foquitos más para prenderte cuando vos rompa el que se prendió primero. Perfecto. Y si vos ese foquito lo desenroscás, te va a prender otros 5, porque en algún punto, en eso consiste la biología, consiste en una capacidad de adaptación para generar una información útil. Y el dolor es una información útil de flaco, no te mueva que acá hay un problema. Claro. Entonces, a lo que voy es, yo entiendo la molestia y la ansiedad y todo eso, pero hay que tratar de no desesperarse. Ese sería, ni que se desesperen los médicos, que a veces se desesperan, ni que se desesperen los pacientes y terminen siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, está todo bien con esto de tratar de calmar el dolor. Yo, en ese sentido, todo lo que sean medidas locales, como vos nombrabas,
tanto sea crema, masaje, Ajá. elongación, kinesioterapia, que tenemos en Rocamora un montón de kinesiólogas que trabajan con nosotros, reposo, faja, digamos, hay un montón de cosas para hacer que no sean ponerse 5 diclodexa o 5 oxa B12 en el mismo día porque te está desesperado. Ahí es donde no hay que caer. No hay que caer en el sobreuso de fármacos, Perfecto, digamos. perfecto. Sin supervisión. ¿Entendés? No, porque mi vecina hizo esto, yo hago lo mismo. Ese tipo de cosas es peligrosísimo cuando hablamos de fármacos. Después, si vos querés hacer medidas no farmacológicas o cosas así de crema, de cosas locales, de terapias manuales, de reiki, meditación y lo que vos quieras, ya por lo menos entramos en una zona donde seguro no va a haber tanto riesgo de que te genere además un problema agregado. Eso me preguntaba un profesor de educación física. ¿Está avalado un profesor de educación física para hacer masajes en la zona ahí del ciático? ¿Hace bien, hace mal? ¿Está avalado eso? Mira, yo los respeto mucho a los profes de educación física. Nosotros estamos trabajando con gente de Zeus que tienen un gimnasio con entrenamiento funcional. Y la verdad que yo creo que tienen una gran utilidad porque muchas veces en lo que es justamente esto de la rehabilitación del paciente, es súper importante que la rehabilitación no sea a cargo de bueno, andá a la pileta y hacé lo que vos puedas, o andá a hacer ejercicio en un gimnasio y nadie te supervisa, sino que en esto de la rehabilitación del paciente, el profesor de educación física y el kinesiólogo son sin duda las dos piezas fundamentales. O sea que para lo que es medidas locales me parece que puede ser perfectamente válido. Nadie se va a equivocar demasiado gravemente haciendo un masaje local, ¿entendés? O sea que por ese lado, con un conocimiento básico de la anatomía ya podés estar haciendo algo útil. ¿Cómo determinamos de dónde proviene el dolor que nos golpea? Perfecta pregunta. Bueno, yo en ese sentido me parece que hay muchas veces un error de concepto en donde los pacientes piensan, y a veces los médicos también piensan, que lo que nos indica la causa del dolor es lo que dice la resonancia. Y la verdad que la causa del dolor se descubre cuando uno puede hacer un examen físico del paciente, porque resonancias con disco y hernia de disco tenemos. Todo lo que tienen mayores de 50 años tienen una hernia de disco L5 S1, no se van a sorprender o traten de no sorprenderse cuando le pidan una resonancia y encuentren una hernia de disco. Entonces, de todos esos pacientes que ya tienen la hernia de disco a los 50, hay uno que a los 55 le empieza a doler, le piden la resonancia y le dicen, es por esto. Pero él ya tenía la hernia de disco hace 4 años y no le dolía. Entonces ahí es donde la imagen muchas veces tiene lo que se llama falsos positivos, sobre todo en personas de más edad. Y hay un montón de cosas que no salen en la imagen, como por ejemplo las contracturas musculares, que no lo nombro siempre porque es la causa más frecuente por lejos de dolor, y es una causa que no se informa en ningún estudio, ni en una ecografía, ni en una resonancia te informa de una contractura muscular, y vos no dudarías que una contractura muscular es una causa importante de dolor. Nosotros en ese sentido, los que hacemos medicina regenerativa, lo que usamos son bloqueos con anestésicos locales, y ahí sí vos podés decir, bueno, yo pincho esto con un anestésico local, ¿sí? Bien, parate, en el segundo, en la consulta, ¿sí? Parate y caminá, seguí teniendo el dolor 50% menos. Bueno, ese sitio que yo te pinché era el responsable del 50% del dolor. Ni hablar, claro. Fin de la discusión. Ahí te podría decir que estás haciendo realmente un diagnóstico clínico por bloqueos anestésicos. Y en esos lugares donde vos bloqueaste, después podés poner sustancias regenerativas como para que se cicatrice la lesión, se cure la lesión y deje de generar el dolor. Eso yo diría que es el verdadero diagnóstico de cuál es la causa de dolor. Con un bloqueo anestésico de cada uno de los sitios probables, que en general son más de uno, que esa es la otra cuestión. En general no es que cuál es la causa, no, son cuáles son las causas de mi dolor, sobre todo cuando son dolores de más de 3 meses o de evolución, que ya se empiezan a mezclar y tiene un poquito de muscular, un poquito de ligamento, un poquito de artrosis, un poquito, ¿me entendés? Ya tenés diferentes factores que todos están involucrados. El cuerpo funciona en conjunto, y esto de dividirlo y buscar un solo culpable también es un error común que no funciona, y de buscar un solo tratamiento para un solo culpable. O sea, hay que tratar de hacer diagnósticos integrales y formar equipos también de tratamiento
con varias perspectivas como para lograr soluciones a largo plazo. ¿El tratamiento estándar cuántas sesiones son, por así decirlo, del ciático, más o menos? Depende del paciente. Nosotros en general planteamos más o menos 4 o 5 aplicaciones en medicina regenerativa como para tener una especie de ciclo, digamos. Un ciclo son 4 aplicaciones cada 15 días, suponete. Y con ese ciclo, después de eso, puede haber un mantenimiento, puede haber un alta, por eso ahí ya es muy a medida, digamos, de la edad, de los factores de riesgo que tiene, de cuántos tejidos estaban involucrados, si tiene el nervio atrapado, si no, bueno, hay mucha disquisición ahí para jugar, pero en general lo que sí también es importante es esta cuestión de que por ahí hay gente que hizo una sesión de medicina regenerativa, y dice, yo hice una sesión y no me dio resultado. Bueno, la verdad que no sería suficiente con una sola sesión como para evaluar los resultados de un tratamiento regenerativo, porque en general tiene muchísimo más resultado cuando se evalúan más de una sesión y en el largo plazo, digamos. No es una sesión y a los 2 días cómo te fue, sino 4 sesiones y a los 2 meses cómo te fue. Sería la perspectiva. La última, doctor, que es muy importante, teniendo en cuenta que el problema del ciático es muy común, ¿la cubren las obras sociales a estos tratamientos o esto va por fuera de lo tradicional? No, nosotros tenemos algunos, yo en particular en Rosario estuve gestionando algunos convenios con algunas obras sociales, pero es algo que todavía está del programa médico obligatorio. Pero yo no tengo ninguna duda que esto poco a poco va a empezar a ser parte del tratamiento estándar, porque los resultados y el costo comparado con los métodos convencionales es muchísimo mejor. O sea que a las obras sociales le conviene y al paciente le conviene, o sea que esto es una cuestión de tiempo y de que se vayan actualizando los formularios, digamos, y este tipo de cosas medio burocráticas que por ahora nos detienen. Perfecto, Dulio, usted está atendiendo en Centro Rocamora, Rocamora 76, acá tenemos el teléfono 0343-154-57-3847 para pedirle turnos a usted, o si no, su teléfono si lo quiere dar, no sé. No, se pueden comunicar con Rocamora. Yo estoy atendiendo los viernes por ahora a la mañana, cada 15 días. Y bueno, cuando ya vienen a la consulta, mis pacientes también van a tener mi teléfono para cualquier duda. Perfecto, Dulio. Es muy amable por atendernos. Muchas gracias. Gracias a usted, Sebastián. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Dulio Gusardo, ahí está, desde el Centro Rocamora, Estética y Armonía. Ahí nos estaba diciendo Gusardo que lo podés...